El módulo 4, vamos a ver lo que son la estructura de los planes de pago, vamos a ver lo que es gestión de riesgos y vamos a terminar en análisis financiero. Debemos entender que hay dos planes de pago, bueno, tres. Tendríamos la cuota variable, que es el método alemán, tenemos la cuota fija, que es el método francés, y tenemos un tercero, que sería la cuota base más la tasa diferencial o tasa de diferencial, la 3. Bueno, empecemos por el método alemán. El método alemán se llama cuota variable porque la cuota va a ir disminuyendo cada vez más. Si miren, empieza con 1720 que cancela el cliente, luego va disminuyendo. ¿Cómo calculamos la cuota variable? Vamos a gastar el monto total del crédito, ya los 8000, y lo vamos a dividir entre el número de cuotas que tiene. En este caso son cuotas anuales, cuotas mensuales. El crédito está a 5 meses. Si estuviera a 36 meses, a 24, entonces lo dividimos entre 36 o 24. Lo hemos dividido 8000 entre 5 y me ha dado 1600. Los 1600 lo ponemos en amortización para todos los meses, y como estamos amortizando, el saldo capital va a disminuir. Debía 8000 menos 1600 sería 6400. 6400 menos 1600, 4800. 4800 menos 1600, 3200. Bueno, al final termino en cero, que significaría que no debo absolutamente nada. Obviamente con esto ya terminaría de cancelar el crédito, pero debemos entender que hay un interés que tengo que yo pagar, que es en este caso 18% anual. Como las cuotas son mensuales, ya a 5 meses, lo estoy dividiendo entre 12. Me ha salido 1,5, lo he vuelto decimal, 0,015. Si quieren pueden trabajar con 1,5%, no hay problema. Y lo voy a empezar a multiplicar 0,015 por 8000. Me da 120. 0,015, si agarran su calculadora, por 6400 les da 96. 0,015 por 4800 les da 72. Entonces de ahí vamos a estructurar 1600 más 120, 1720. 1600 más 96, 1696. Y así vamos estructurando el plan de pagos cuota variable. En el caso de la cuota fija vamos a utilizar esta fórmula, ya que es préstamo por 1 más i elevado a la n por i sobre 1 más i elevado a la n menos 1. Reemplazando esta fórmula los datos que tenemos acá, estamos haciendo con los mismos datos, 8000 a 6 meses en este caso es, miren, es a 6 meses, acá hay un pequeño error, a 6 al 18%, 0,015, me ha salido 1404,20. Entonces, ya miren, la cuota es la misma, por eso se llama cuota fija. Voy a hacer el método francés, voy a empezar por el interés. Sería el interés, dijimos, 0,015 por 8000. Me salió 120. Esto menos esto me da esto. O sea, 1404,20 menos 120 me da 1284,20. Como estoy amortizando, va a disminuir. 8000 menos 1284,20 me da 6715,80. Vuelvo al interés. Ya acá 0,015 lo multiplico por 6715,80. Me da 100,74. Cuota menos interés me da la amortización. Vuelvo a restar. 6715,80 menos 1303,46 me da este dato. Vuelvo a sacar el interés, ya 0,015 por 5412,33. Miren, esto menos esto me da esto, esto menos esto me da el saldo capital. Vuelvo a calcular el interés y así vamos estructurando el plan de pagos cuota fija. Vuelvo a repetir, sería bueno que practiquen necesariamente este caso, ya, pero acá hay un error, es 6, estamos hablando de 6 cuotas mensuales. Ya, practiquen tanto el cuota fija el cuota variable como el cuota fija. Esta es la 3, ya es una tasa que emite el Banco Central de Bolivia, que es un promedio en este caso de las tasas pasivas, ya se la aumenta. Entonces si acá el interés era 0,015, se le va a aumentar la 3 en ese momento y obviamente estaría pagando más interés. Entonces hablamos de una tasa base, 18%, a lo que se le va aumentando la 3 en su respectivo momento. Ya entonces obviamente acá no va a ser 0,015, digamos sería 18 más 2, 20 dividido entre 2, entonces va a ser un interés distinto para cada mes. Eso implica la 3, que le vamos a aumentar la 3 a la interés ya que necesariamente ustedes conocen.
Gestión de riesgos ya implica que todas las instituciones, al trabajar con dinero, debemos cuidar los riesgos. La gestión de riesgos implica identificar los posibles riesgos, analizar el grado de impacto, si son críticos, no críticos, ver cómo vamos a coberturar, hacer un seguimiento constante, una ejecución y controlar los riesgos que no afecten a la institución financiera. Hay 4 riesgos que debemos controlar, que son el de liquidez, mercado, crediticio y necesariamente operativo. El riesgo de liquidez consiste en que debemos tener el dinero suficiente para cubrir nuestras obligaciones a corto plazo. Ya entonces no podemos decirle al cliente que no tenemos dinero, debemos manejar límites, entonces hay que cuidar necesariamente el riesgo de mantener el dinero, tener dinero disponible para cubrir las obligaciones de nuestros clientes. Riesgo de mercado implica las pérdidas ocasionadas por factores externos, ya sean económicos, políticos, sociales, que puedan afectar necesariamente la institución. El caso, por ejemplo, de los cambios climáticos, de lo que son las inundaciones, ese problema que actualmente tenemos con el coronavirus nos va a generar riesgo de mercado, la inflación y otros más. Riesgo crediticio consiste en controlar, ya, de que el cliente necesariamente nos pague, ya, es la pérdida ocasionada por posible incumplimiento. ¿Cómo sabemos si una persona nos puede pagar o no? Hay distintas herramientas, tenemos el scoring o el rating. Hay algunos que utilizan cuestionarios para ir necesariamente sabiendo las características del cliente y ver si si tiene poca probabilidad o máxima probabilidad de incumplimiento. Hay otras personas que utilizan ya un análisis más multivariante. ¿Qué es un análisis multivariante? A ver, buscamos en nuestra base de datos personas que tengan las mismas características de nuestros clientes actuales. Ejemplo, la señora vive en la zona sur, es comerciante, genera un nivel de ingreso de 3.000 bolivianos y tiene un hijo. Voy a buscar en mi base de datos personas que tengan las mismas características, que vivan en la zona sur, que tengan entre 1 a 2 hijos, que tengan nivel de ingreso entre 2.500 a 5.000, que sean comerciantes o actividades similares, y voy a ver su comportamiento. Si me dice que muchas de esas personas han incumplido constantemente, la probabilidad de que esta señora incumpla es obviamente alta. Entonces vamos utilizando herramientas, estadísticas y otras más para poder determinar el riesgo crediticio. Y por último, el riesgo operativo consiste en las pérdidas ocasionadas por la misma institución financiera, ya por las mismas personas. Ha habido casos de créditos fantasma, ha habido casos donde necesariamente se han vulnerado procedimientos para tratar de darle un crédito. Entonces, todas esas pérdidas ocasionan necesariamente que la institución financiera pierda, pero son producto de las mismas personas. Créditos fantasma, por ejemplo, donde la persona nunca existió. Ya entonces se ha manipulado documentación y se le ha dado el crédito. Entonces ha habido varios casos donde están afectadas varias personas. El análisis, debemos entender, ¿se acuerdan que hablábamos en evaluación crediticia que calculamos el estado de resultados del cliente donde nos tiene que salir positivo? Eso me dice que tiene capacidad de pago. Hemos hablado del patrimonio, que no le podemos dar al cliente más del 50% de su patrimonio, pero también dijimos que hay un análisis financiero, que son los indicadores para saber cómo está el negocio y cómo le podría ir. La desventaja que tenemos es que cuando son pequeños negocios, microcréditos, como en este caso, no tiene el cliente estados financieros, por lo tanto debemos necesariamente armarlos. Los podemos armar, el balance general ya vimos que lo hemos armado en base a las cosas que tiene. ¿Sí? Al hacer la verificación de la familia, del negocio, vamos armando necesariamente el balance general. Que entra ahí, por ejemplo, en disponible las cajas de ahorro, cuentas corrientes, efectivo, todo lo que disponga en este caso, pero tiene que estar respaldado. Si fuera una caja de ahorro, le pedimos el extracto en este caso. Cuentas por cobrar, algunos documentos, ¿no ven? Donde se respalde necesariamente que le debe la persona o la institución. Inventario de mercaderías, necesariamente adjuntamos un inventario bien realizado por nuestra persona. Los activos fijos de la familia, ya ahí tenemos los del negocio, los que participan en la actividad económica y los otros activos. En los pasivos tenemos las deudas menores a un año, pasivo corriente, deudas mayores a un año, pasivo no corriente. Patrimonio obviamente se consistiría en el aporte propio del cliente. El estado de resultados tiene 3 partes: negocio, familia y pasivos. Esto lo vamos a ver en el caso de microcréditos que realicemos, ya donde necesariamente vamos a hacer un caso. Vamos a ir calculando las ventas de esta manera, ¿sí? Por semanas vamos a ir estructurando, ya, mínimos y máximos. ¿Por qué mínimos y máximos? Es que la mayoría de las personas no registra la información.
Entonces debemos ver lo mínimo que vende y lo máximo que vende. Si yo le pregunto a la señora que vende de frescos cuánto ha vendido en febrero 2020, no tiene ese dato, pero sí me va a decir por día cuánto vende, digamos, ¿ya? Entonces cuidamos ese detalle. Vamos a calcular sus costos, ya, en base a los insumos que tiene, la mano de obra, los gastos familiares, gastos del negocio, el estado de resultados. Y bueno, este es para la salarial, que ya hicimos el crédito de consumo. Y esos son los indicadores, ¿ya? Pero para hacer los indicadores, obviamente tendríamos que tener el balance y el estado de resultados. El índice que utilizamos es el índice de endeudamiento pasivo sobre patrimonio por 100. Tenemos un antes y tenemos necesariamente un después. Las reglas que no debe pasar el índice de endeudamiento el 100%, implicaría sobreendeudamiento. Ya entonces cuidados, miren por ejemplo acá al momento de venir a solicitar el crédito tenía 57%. Le estamos haciendo el supuesto que le estamos dando el nuevo crédito y si aumenta su endeudamiento 83%. No llega al 100%, por lo tanto está bien, pero si ya estaría bordeando los 90, todo eso, entonces cuidamos, le pedimos más garantías o tratamos de deducirle el monto. Los márgenes, ya, que serían las fórmulas que ven necesariamente. El margen bruto me sirve para saber cuánto gana por producto, ya. Por ejemplo, si vende a 10 bolivianos el producto, está ganando 6,25, ya. El margen operativo ya me dice cuánto gana el negocio. Ya por cada 100 bolivianos que vende, estaría ganando 12 bolivianos. Entonces, vamos viendo si nos conviene, todo eso. Bueno, el margen neto me dice lo que realmente gana el cliente. Ya entrarían los datos familiares y demás. Los índices de la liquidez saben que ustedes necesariamente me dicen lo que debo y lo que tengo para pagar. En el caso de la prueba ácida le quitamos el activo realizable, que es el que más tarda en venderse. El capital de trabajo me dice si yo tengo la capacidad de generar efectivo para cubrir mis obligaciones a corto plazo. De preferencia siempre debe ser positivo. En caso que sea negativo implica que sus deudas a corto plazo son mayores a su generación de efectivo y que tarde o temprano va a tener problemas de liquidez. La rentabilidad me dice cuánto invierto y cuánto gano. El ROE ya trabaja con el tema del patrimonio, retorno sobre patrimonio, return of active, que es retorno sobre activos. Me dice cómo estoy invirtiendo mis activos y si esos me ayudan a elevar mis ventas. Si yo me compro una moto para pasear, eso no aumenta mis ventas, entonces mi ROA el siguiente mes va a ir reduciendo. Pero si va aumentando, es un indicador comparativo, obviamente va a decir que estamos bien. Y acá cuánto invierto y cuánto me retorna. Si invierto 100, me retorna 5,20. Y hay otros indicadores que los podemos ir utilizando, pero como digo, debemos tener necesariamente los datos. Ya si no tenemos compras o otros datos, va a ser muy difícil utilizarlos. Entonces, lo vamos a aplicar ya estos formularios. Espero que necesariamente les haya servido. Vamos a hacer 2 o 3 casos más. Ya, muchas gracias.